Como saben, como ya se ha hablado desde estos micrófonos, pues el año pasado se cumplía medio siglo desde que el Instituto Brianda de Mendoza pues se inaugurara en la ubicación que actualmente la conocemos. Pero esta institución tiene casi 200 años de antigüedad. Creo que se están cumpliendo ahora 185 desde que se fundará como tal, como institución docente. Claro, en casi 2 siglos ha pasado muchísima gente por las aulas del Instituto Brianda de Mendoza y mucha gente que después ha tenido renombre a nivel nacional e internacional. Y es de lo que nos quiere hablar hoy Rafa de Lucas. Recordarnos unos cuantos nombres que seguramente antes de ser tan conocidos, seguramente sus pinitos académicos los comenzaron en el Brianda de Mendoza. Buenos días, Rafa de Lucas. Bienvenido de nuevo Buenos a esta días. tu sección. Buenos días, José Luis. Pues efectivamente, pues de eso vamos a hablar hoy, pero no solo para que la gente conozca que ahí están expedientes de personajes importantísimos, relevantes en la historia, no solo de Guadalajara, sino de la historia de España. Es que también están los expedientes de los que de alguna manera han tenido relación a través de su juventud, de sus estudios con este instituto, porque fue, como bien decías, de los primeros que se crearon en España. Fijaos, hace ya la friolera de 185 años, como decías, en 1837, que además es un instituto ahora mismo histórico y que tiene una grandísima y magnífica colección de fondos de tipo museístico, de historia natural, etcétera, que procedían, fijaos, de la antigua Universidad de San Antonio de Portaceli y de Sigüenza, que cuando Claro. se cerró, todo eso fue allí. Y el Instituto Brianda de Mendoza, que primero tuvo su ubicación, ¿os acordáis?, en el antiguo Convento de la Piedad, lo que es el actual Instituto Liceo Caracense, antiguo también Palacio de Antonio de Mendoza, pues allí se llevaron todos los fondos y allí estuvo ubicado desde Sí, 1837 hasta de su fundación. prácticamente Y entiendo 1982, que son fondos que ahora que es ahora. estáis custodiando en el archivo, entiendo. Bueno, tenemos, E como es un investigando. instituto histórico, aunque todos los documentos de todos los institutos y centros de enseñanza públicos, ya sean colegios e institutos, tienen que estar aquí, nosotros tenemos toda la base de datos. Esa parte de la descripción documental, lógicamente, hace años, a principios de los 2000, se hizo con personal nuestro y bajo nuestra supervisión, pero el fondo documental, digamos, físicamente está allí. Es como si tuviéramos un Ajá. depósito externo, porque el instituto sigue vivo y entonces digamos que hay una especie de acuerdo tácito, y aunque nosotros manejamos todos los fondos documentales desde aquí en cuanto a lo que es lo conceptual e intelectual, es decir, la base de datos, pero cuando físicamente ya se quiere consultar la documentación, o se lo Ajá. pedimos al instituto o se puede ir allí in situ a consultarlo, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues por ejemplo, hay gente tan interesante y personajes de la relevancia, como por ejemplo Antonio Buero Vallejo, que como sabéis nació en Claro. Guadalajara en 1916 y él era hijo de un militar gaditano que estudiaba aquí, bueno, que explicaba y que impartía aquí. Su padre, hablo, que era teniente de ingenieros. El padre pues impartía las clases de cálculo en la Academia de Ingenieros, y él era de Cádiz, hablo del padre, pero su madre era De de Taracena, ¿no? Tarracena. Entonces, Sí. Antonio Boro Vallejo pasó aquí toda su infancia. Desde luego, solo 2 años, entre 1927 y 28, estuvo en Larache, pero luego volvió aquí a Guadalajara y aquí terminó sus estudios, fijaos. Pero cuando Antonio Bora Vallejo, con 10 añitos, quiso entrar a estudiar el bachillerato en el Instituto de Guadalajara, pues él mismo y de manera autógrafa escribió, fijaos que luego te lo mandaré, José Luis, para que lo podáis ver, esta instancia, y aquí va incluso su firma, y todo este documento es un documento del propio Antonio Boro Vallejo, que es una auténtica maravilla, un original, fijaos, maravilloso, donde Antonio Boro Vallejo se dirige al Instituto Nacional de Guadalajara, que así se llamaba, y dice él, escribe: Don Antonio Boro Vallejo
natural de Guadalajara, con partida de nacimiento y papeleta de revacunación, ahora os lo explicaré, que acompaña a la instancia y domiciliado en esta ciudad en las calles Miguel Fruiters 43 y 45, sabéis que ahí se colocó una placa Allí sí donde vivió y donde nació. Dice, con el debido respeto expone que deseando empezar los estudios de grado de bachiller en el Instituto de su digna dirección, a vuestra señoría suplica le admita los derechos de matrícula correspondientes al examen de ingreso para la convocatoria del presente mes de septiembre, gracia que espera alcanzar, etcétera, etcétera, y esas cosas que se ponían, esas despedidas protocolarias, Dios guarde a usted muchos años, y entonces lo firma en Guadalajara el 6 de septiembre de 1926 y él firma ahí con su firma autógrafa, ¿ves? Antonio Buero Vallejo, que luego os mandaré digitalizado el documento. Y entonces, por detrás, él hace un dictado muy limpio y muy chulo, y la frase que debe ser, bueno, que es del Quijote, es la siguiente. No tiene apenas, vamos, no tiene prácticamente, no tiene faltas de ortografía, y desde luego ya Buero, que era un niño culto, se ve, con sus 10 añitos, escribe el siguiente dictado. Y dice el dictado: no andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmarzalado. Si ya la descompostura y flojedad no cabe, y ese cabe es la única falta de ortografía que pone, que la pone con V, y es no cabe, es con B, obviamente, del verbo caber. No cabe debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César. Y ahí termina su dictado. Y luego hace una resta también de un montón de cifras con decimales. Es 3.946,6494 dividido entre 888, José Luis. Bueno, es muy divertido. Entonces él a ver, ¿puedes mostrarnos otra vez la resta? Es que... la resta es la pera, no te lo pierdas. Es 3.946,6494 dividido entre 888. No te lo pierdas. que le da como cociente 44.219. Sí, vamos, pero no sé, Rafa, te decía, si nos puedes mostrar, bueno, ahora lo estamos viendo en el documento digitalizado, es que tiene un aspecto casi caligramático, ¿no? Sí, mira. Parece casi el mapa de España. A eso me refiero, que por aquella época de las vanguardias, el caligrama era un arte prácticamente, en el cual con letras o números se podían formar imágenes, y a mí me da la impresión de que es eso, de que forma la imagen de la península ibérica. Como la piel de toro, como un mapa de España. Tienes toda la razón, fíjate. Es cierto. Claro, es cierto. Y decías lo de la única falta de ortografía, habría que ver si no copió textualmente el Cervantes letra a letra, porque por aquella época quizás la diferencia entre la B y la V, porque mucho me extraña que un rapaz mostrando sus competencias tanto en literatura como en matemáticas, en esa carta cometiera una falta de ortografía. O sea... Bueno, pues el bueno de Buero, por supuesto, aprobó, y aquí le dicen examen de ingreso, calificación, no fueron demasiado generosos, pero bueno, era o aprobado o suspenso. Entonces, esto ya dio lugar a que Antonio Buero Vallejo, que luego fue un alumno, fíjate, aquí tengo toda su tarjeta de calificaciones de todos esos años, porque él estudió allí desde 1926 hasta 1933, o sea, todo el bachillerato lo hizo aquí. Tuvo la suerte también de tener unos magníficos y profesores que desde luego eran una maravilla. Entonces, fijaos, aquí cuando él dice en su instancia que acompaña la papeleta de revacunación, aquí está este otro documento que dice: don José Amo Schlosser, yo creo que es un apellido alemán, dice comandante médico con destino en la Academia de Ingenieros del Ejército en Guadalajara. Dice: certifico que he revacunado a Antonio Buero Vallejo, de 10 años de edad, con resultado positivo, y para que así conste, patatín patatán. O sea, que había que presentar también, fijaos, ya los cuidados que había con la higiene, la cartilla Desde luego. Y sobre todo cuando había movilidad hasta el Arache, como has comentado, Claro. eso hacía que la propagación de las enfermedades a lo mejor se fuera más fácil, dadas tantas circunstancias de la época, ¿no? En fin, qué interesante.
se fue al Arache. Bueno, pues Buero, ya os digo, Buero fue un alumno notable. Fíjate, al principio es muy curioso porque, por ejemplo, en el año 26-27 saca muy buenas notas. Bueno, es que fijaos las asignaturas que había entonces. Historia de la geografía e historia universal. Terminología, fíjate, terminología del castellano, que él saca un notable. Francés, y saca un aprobado. Religión, apto. Geografía e historia de América, francés, esto ya en segundo, aritmética y geometría, sobresaliente, era un buen alumno. Bueno, si seguimos, historia natural, en fin, historia del álgebra y, álgebra y trigonometría, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo en los últimos cursos, él mejora mucho y en los años 31 y 32 pues tiene digamos, un excelente resultado académico donde todos son sobresalientes, notables. Bueno, en historia natural le ponen un aprobado, pero todo lo demás sobresaliente y notable. Y luego hay una cosa, fíjate, muy curiosa también, que es del año 29, que para eximirle de la gimnasia, fíjate, tiene aquí este certificado muy, muy curioso. Dice, don Alfonso Feliu Sintes, capitán de infantería, profesor de gimnasia, con título oficial expedido en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, dice, certifico que el alumno Antonio Buero Vallejo ha practicado con aprovechamiento ejercicios de gimnasia sueca a mis órdenes durante el primer cuatrimestre del curso actual. Y para que así conste, bueno, pues le firman en Larache, fíjate, esos 2 años que estuvo en Larache, le firman el 13 de abril de 1929 ese documento, pues para que se lo convaliden aquí y eximirle luego de la asignatura de gimnasia. Bueno, fijaos, y un expediente como el de Buero, aparte de bueno, pues toda la documentación más, digamos, académica, pues tiene cosas muy, muy curiosas, como son todas estas, ¿no? E incluso su partida de nacimiento completísima, donde habla quiénes son sus padres, sus abuelos, sus diferentes procedencias, etcétera, etcétera. Así que lo que te quería decir también, José Luis, y a todos nuestros oyentes, que todos los que de alguna manera hayáis pasado, hayáis estudiado, sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, si alguien sabe o conoce que su abuelo, su padre, han estado en el Instituto Brianda de Mendoza, pues allí estará su expediente y tendrá ese examencito de ingreso. De eso yo lo tengo, el de mi abuelo creo, y el de mi padre, porque me lo facilitaron en su día, y la verdad que es un documento muy emotivo el ver cómo, en el caso de mi padre, pues cuando él tenía 10 añitos, pues también en los años, pues 30 y 42, pues mi padre hizo ese ejercicio de ingreso para entrar en el instituto. Y bueno, y lo que también os quería decir, bueno, pues que aquí han estudiado personajes pues tan importantes, fijaos, pues como Francisco Fernández y Parraguirre, ni más ni menos, Hombre. ¿no? Gente de una solvencia y una trayectoria luego pues enorme. Bueno, Fernández Iparraguirre, que fue quien luego lo refundó como Liceo Caracense, si no me equivoco. Efectivamente, pero que Fernández Iparraguirre, fijaos, fue un farmacéutico y botánico importantísimo. Su hermano Manuel también estudió allí, pero vamos, que es que Fernández Iparraguirre, aparte de la farmacia, la botánica, la química, también cultivó la lingüística y fue él el que, el Volapük. de alguna manera, también no fue solo precursor, sino que dio digamos, mucha importancia y mucha relevancia a lo que aquel idioma parecido al esperanto, el Volapük, que luego incluso él publicó un libro que fue el Volapük. O sea que aquí es que tenemos personajes importantísimos, pues Fernández Iparraguirre, fijaos, otro farmacéutico importantísimo, Sergio Caballero y Aldea, pues que este señor, aunque nació en Pezuela de las Torres, pero estudió aquí en Guadalajara porque su padre era un farmacéutico que tenía aquí su farmacia y bueno, y fue un personaje interesantísimo también, que llegó a ser incluso concejal de Guadalajara en 1924.
Otro personaje, os podría mencionar a muchísimos, el grandísimo Benito Hernando y Espinosa, fijaos, también médico y dermatólogo, hijo también de otro cirujano, pues también nació en Cañizar, pero estudió también aquí en el Instituto de Guadalajara, y fijaos que Benito Hernando, bueno, además, ya que él estudió, fijaos, entre 1857 y 1862 y obtuvo el bachillerato de artes, que es una cosa muy curiosa, con la calificación de sobresaliente. Pero claro, artes no se puede entender solo como artes tal como lo entenderíamos hoy, ¿sabéis? Sí. O sea, que era mucho más amplio. Entonces, fijaos, Benito Hernando luego fue un personaje que pasó a Madrid, que estudió además la carrera de físicas y de medicina, y que en la Facultad de Ciencias en 1864 se licenció, y luego en la de físicas en el 66, y además obtuvo por oposición el premio extraordinario y el grado de doctorado. Y bueno, y luego sabéis además que bueno, pues Benito Hernando fue un profesor importantísimo, y bueno, y escribió, fue miembro de la Real Academia de Medicina, terminó en Granada, y fue un personaje, ya digo, importantísimo en todo lo relacionado con la dermatología, ¿no? Concretamente. Así que nada, ya os digo que el Instituto de Guadalajara, el famoso Brianda, que es un instituto histórico, pues guarda, además, me consta que ahora van a recrear y intentaban montar un museo, porque con todas esas piezas que tienen, esa magnífica colección de piezas de historia natural, procedente, como os decía, de la antigua Universidad de Sigüenza, porque también, para quien no lo sepa, aunque era una universidad menor, Sigüenza tuvo una importante universidad también hasta, vamos, prácticamente hasta el siglo XIX. Así es, la de Porta Coeli, si mal no recuerdo. Oye, Rafa, vamos a ir finalizando. Vemos que hay muchísimos nombres muy famosos, muy trascendentes, que pasaron por aquí, por las aulas del Brianda, y que, para hablarnos de algunos de ellos, tienes en las manos un volumen que no sé si los compendia y si podemos acceder, Sí, porque es que ¿cuál es el manual que estás usando? lo quería mencionar, pero no sé si me estaba permitido. Pero Te lo permito. Sí, puedo me lo permitirte. No, permite. Bueno, no creo que exista ningún tipo de problema. es un magnífico diccionario histórico de autoridades científicas de la provincia de Guadalajara, que han escrito Javier Sanz Serrulla y Hombre, Antonio Herrera Casado, y lo recomiendo muchísimo porque ahí hay un elenco de personajes impresionantes, probablemente para muchos, para mí también algunos desconocidos, pero de una importancia y una relevancia histórica, repito, no solo en nuestra provincia, sino a nivel español, europeo e incluso mundial, que muchos de ellos pasaron, no solo nacieron, sino que pasaron e iniciaron sus estudios y su academia aquí en el Instituto Brianda de Mendoza. Así que sepamos que Guadalajara también ha sido una ciudad importante en este sentido, y que gracias a también un elenco profesoral magnífico que tuvo este instituto, sobre todo en los años 20-30, antes de la República, luego también, o sea, con la República y antes de la guerra, tuvo un elenco profesoral maravilloso de catedráticos como Marcelino Martín, Bargalló, en fin, ahí hay una serie de personajes docentes realmente, bueno, Enriqueta Ors, es que hay una gente alucinante, o sea, el Instituto de Guadalajara da para muchísimo. Efectivamente. Y este libro en concreto, este manual, eh, absolutamente recomendada lectura. Nos lo presentó uno de sus coautores en este programa, Javier Sí, Sanz Serrulla, sí, y desde luego merece muchísimo la pena conocerlo y conocer a tantas personalidades. Así que desde aquí nuestro agradecimiento tanto a Javier efectivamente. Sanz Serrulla y a Herrera Casado, pues por esta investigación, por esta recopilación, y desde aquí, mira, vamos a matar dos pájaros de un tiro. El conocer la historia de
de la Brianda su vínculo tanto con Boro Vallejo como con tantas otras personalidades que por allí pasaron y el hacerlo, conocer estas personalidades pues a partir de esta obra, ¿no? Yo creo que de obligada lectura para todos los guadalajareños interesados en la cultura y en la historia de esta ciudad y de esta provincia. Diccionario histórico de autoridades científicas de la provincia de Guadalajara, de Javier Sanserrulla y Antonio Herrera Casado. Bueno, pues interesantísimo como hemos visto y por supuesto si finalmente se va a realizar esa exposición de los fondos del Brianda de Mendoza, me gustaría que llegado el momento nos hablaras de ella, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, que nos vemos y que hasta pronto, que te mandaré documentación digitalizada para que la subas a tus canales, ¿vale? Muchas Sobre Buero y gracias. sobre el instituto. Por supuesto, estaremos encantados de hacerlo. Muchísimas gracias, Rafael Lucas, director del archivo. Y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Que tengáis buen día. Gracias.